Bienvenidos a su devocional acercándonos a nuestro Señor Jesucristo de las iglesias Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huáscar, San Luis y Utiel, Cundinamarca. Con ustedes la familia Jiret Gutiérrez. Para hoy tenemos la lectura y el estudio de esta porción de la Biblia en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 5, del versículo 21 al 42. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, será salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén. Se le ha colocado como título a este devocional: Un toque del maestro. Vemos aquí una historia en la cual hay unos personajes principales, pero antes de empezar con ellos quiero enfocarme en otros personajes secundarios y cómo nosotros, al escuchar este devocional, no nos debemos identificar con ellos. No sé
si este sea el primer devocional que has escuchado. No sé si has escuchado varios, pero quiero que este devocional sea especial para tu vida y que no seas parte de la multitud. Y es así como lo expresa ahí la historia. Lo seguía una multitud. En esa multitud pueden haber creyentes, están los discípulos, pero también hay fariseos, escribas, intérpretes de la ley, los ancianos del pueblo, aún no creyentes, esperando alguna excusa para confrontar las enseñanzas de Jesús. Otros son simples espectadores, llevados por la fascinación y el furor que despertaba Jesús en las multitudes, con un fanatismo que ahoga e impide en ocasiones el llegar a la presencia de nuestro Salvador. Tantas voces aclamando y buscando un milagro, todos necesitados. ¿Eres tú de esa multitud que sigue al Señor solamente como una fascinación? ¿Como a ver qué nuevo hay? Esta sociedad pareciera que ya nada la deslumbra. Todo le parece normal. Qué difícil ver a alguien admirarse por un milagro. Y aunque esta multitud seguía al Señor Jesús, solamente unos personajes aparecen como principales, con dos circunstancias, aunque parecidas, tenían cada uno una tragedia en sus vidas. Y es esa la historia entonces de nuestro primer personaje, que es Jairo, un alto dignatario de la sinagoga. Su hija, su única hija, de 12 años, se estaba muriendo. Estaba agonizando. Y la frase que le da al Señor Jesús es: ven y pon las manos sobre ella. ¿Para qué? Para que sea salva, pero también para que viva. Se postró a sus pies y le rogaba mucho que fuera a su casa. Jairo era el principal de una sinagoga. Esto quería decir que representaba la religiosidad del pueblo de Israel. No estaba bien visto que alguien como él, con el cargo de él, fuera y buscara a Jesús. Porque en muchas ocasiones, unos versículos más atrás, unos capítulos más atrás, habían dicho que por el espíritu de Belcebú Jesús echaba a los demonios. Entonces, él se iba a afrontar a la burla, al menosprecio de esa multitud que estaban siguiendo a Jesús. Pero esa necesidad apremiante en su vida de que su única hija se estaba muriendo lo llevó al desespero y a la única solución que él veía a la mano. Si Jesús es capaz de sanar a otros, también podrá sanar a mi hija. No le importó la crítica, no le importó nada. Allá estuvo y tenía una fe puesta en el Señor. Entonces se le interpone otra persona, que es nuestro segundo personaje, que es esa mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía casualmente también 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Jairo tenía la posibilidad de ir todos los días al templo. Era alguien importante. Esta mujer, por su impureza en su cuerpo, era impura también ritualmente. No podía ir a un templo, ni siquiera tenía la oportunidad de acercarse a las personas. No las podía tocar. Y esta mujer se atrevió a ir en medio de la multitud, calladamente, porque donde supieran que era ella, aprovechando la euforia, aprovechando esa fascinación que les digo, por Jesús, ella pudo meterse en medio de la multitud con un solo objetivo:
acercarse por detrás y tocar el borde del manto de Jesús. Entonces, al sentirse descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Yo me imagino a Jairo con esa angustia que tenía por su hija, y que venga otra persona a importunar, que venga otra persona a distraer a aquel que ya aceptó ir a su casa. ¿Cuántas veces tienes una urgencia de que el Señor te conteste y por X o Y situación alguien se interpone y tú dices, ya el Señor no me va a escuchar, ya el Señor no me va a oír, no va a atender a mi ruego, a mi petición? Y empiezan a llegar esos otros personajes secundarios que ojalá no seas tú, como fue el caso de esta persona que llegó de la casa de este alto dignatario, de la casa de Jairo, a decirle, tu hija ya ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? ¿Cuántas veces tú quieres la bendición del Señor y alguien te dice, pero ¿para qué? ¿Y usted qué va a hacer con esa bendición? ¿O usted para qué sigue insistiendo con eso? La fe de Jairo iba a ser probada más allá de sus fuerzas. El Señor lo iba a llevar a ver algo sobrenatural. Y aunque ya le había permitido ver ese milagro en la mujer, la fe para Jairo iba a crecer. Pero no solamente para él, sino que también era necesario que otros vieran eso. Entonces, Jairo tuvo que ir por encima de todo prejuicio con tal de lograr la aceptación del Señor Jesús ante su petición. Debía creer que no solo el Señor Jesús era capaz de sanar enfermos, sino también el de resucitar si era necesario, y por eso iba a permitir que la niña muriera. Muchas veces, aún los creyentes, los discípulos, necesitamos ver milagros, seguir creyendo en que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aunque la gente, esa misma gente que por la espalda te dicen, mi sentido pésame, ay, cómo lo siento, esa misma gente es capaz de después burlarse. Tranquila, tranquilo, esta situación que Dios permitió, ese accidente, la muerte de este ser querido, esa enfermedad, eso grave que te está pasando, que te hayas quedado sin empleo, Dios te proveerá. Esos mismos que por la espalda están llorando y un supuesto lamento, son los mismos que después se están burlando. Eso que Dios que va a ayudar, eso que Dios que lo va a consolar, esa pena no se olvida. Pero es necesario, y Jesús saca aparte a Jairo de todas esas voces que no lo van a ayudar a que su fe crezca. Y entonces llama a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, para llevarlos a un límite más alto, a ver lo sobrenatural, para que ellos en su ministerio crecieran. A los discípulos les faltó discernimiento y capacidad para asombrarse con la expectativa de ver y oír que Jesús tenía poder sobre la muerte, la enfermedad y cualquier situación que nos aqueja. Esta mujer era necesario que testificara, porque como lo dice Romanos 10:10. Pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. Hermano, cuando Dios obra en tu vida, testifica. Esa es la manera en que las cosas van a cambiar. No te quedes con el milagro y sal huyendo, como lo iba a hacer esta mujer. Por eso, el Señor Jesús no quería avergonzarla, sencillamente quería que ella creciera en su fe y que públicamente ya no la trataran más como una impura, sino como una persona limpia, porque lo que Dios ha limpiado,
nadie puede llamar impuro, porque ahora eres una nueva criatura. Ya no te pueden juzgar por ese pasado. Si Cristo ha llegado a tu vida, Él va a obrar para tu beneficio. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita. Señor, así como aquel hombre padre de familia que salió a tu encuentro para rogarte por la salvación y la sanidad de su ser más querido y único como fue su hija, y aquella mujer que necesitó únicamente tocar el borde de tu manto para que fuese sana de su enfermedad, solo debía extender su mano y tocarla. Aumenta, Señor, mi fe y mi confianza de que tu poder es capaz de traer salvación, sanidad, libertad, vida eterna y además darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento a esta alma angustiada. Así hoy, por medio de este audio de devocional, quiero extender mi mano como confianza plena en ti, Señor. Y aunque como esta mujer que ha gastado todo, que está cansada de buscar sin encontrar solución a su problema, quiero rendirme, pues lo he intentado todo. Hoy me das la oportunidad de escuchar tu palabra y así como Jesús pasaba por esta ciudad, hoy Jesús está pasando por aquí. Está pasando con un manto de autoridad, de misericordia, extendiéndote a ti y a mí su amor, su perdón, y Él quiere levantarte. Él no te quiere ver derrotado, triste y sin esperanza. Solo necesitas creer. Tu fe te ha salvado. Que hoy sea una oportunidad para acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Hoy son cordialmente invitados en Huasca su reunión a las 7 de la noche. Y los hermanos en San Luis tienen oración también a las 7 de la noche. Acércate a Jesús. Jesús.